Hola, ¿cómo están? Continuando con el curso Agentes de Cambio para la Igualdad de Género, este curso básico sobre género dirigido a servidoras y servidores de entidades públicas. Hoy día empezamos el módulo 2 y vamos a trabajar básicamente lo que son las relaciones de género y los impactos e implicancias en la vida de las mujeres en contextos de emergencia. ¿Y qué esperamos lograr con este módulo? Es que cada uno de ustedes pueda analizar, reflexionar sobre la situación de emergencia y cómo esto impacta la vida de hombres y mujeres, ¿no? Y cómo en contextos de emergencia las desigualdades de género se agudizan, se profundizan. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en este módulo. Pero antes de empezar, recordemos algunas cosas que son fundamentales, ¿no? Para pensar, para reflexionar y para seguir en este proceso de análisis. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el género alude a construcciones sociales, construcciones culturales que se asignan a hombres y mujeres en base a una primera diferencia biológica, ¿no? Dijimos que justamente parte de cómo se construye el problema de la desigualdad de género tiene que ver cómo hombres y mujeres desde que nacemos somos socializados de una manera en la cual se nos asignan diferentes roles, diferentes espacios, diferentes atributos, ¿cierto? Entonces ahí vamos, ¿cierto? Construyendo, o la sociedad va construyendo estos modelos en los cuales tenemos que andar. Entonces construye como un mundo de hombres y un mundo de mujeres. Dijimos también que es un proceso histórico, ¿no? O sea que a lo largo del tiempo cambia. La historia seguramente de ustedes no será la misma historia que la de vuestras mamás, y seguramente la historia de vuestras hijas o hijos no será la misma que la de ustedes, ¿no? Esperemos que cambien la situación, tengan mejores oportunidades, ¿cierto? Entonces hay un tema que cambia, es dinámico, pero además es aprendido. Y es aprendido sobre esos modelos que cada sociedad, que cada cultura nos ofrece. No es lo mismo ser mujer acá que ser mujer en la Amazonía, ¿cierto? Son otros valores, otras formas de ser, o las mujeres andinas. Entonces son otras formas de ser varones, ser mujeres, y cada sociedad nos va a ir informando, ¿no? Las oportunidades que nos brindan, los espacios que se asignan, los atributos que se nos asignan, va a ser totalmente diferente. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, efectivamente estos roles de género se asocian a espacios, ¿no? O sea, hablamos de roles de género y hablamos de, a ver, ¿qué trabajos pueden hacer los hombres, qué trabajos pueden hacer las mujeres? Lo productivo se asigna básicamente a los hombres y lo reproductivo a las mujeres. A partir de esta primera diferencia, se asignan espacios diferentes, ¿no? La calle, el espacio público para los hombres y lo privado, el espacio doméstico para las mujeres, ¿no? Entonces vamos construyendo dos mundos, efectivamente, y salirnos de esos mandatos, salirnos de estas premisas, de estos roles, genera temor, genera vergüenza, genera miedo. Pongamos el ejemplo de una mujer que tiene hijos chiquitos y tiene que salir a trabajar fuera. Todo el tiempo está pensando en qué están haciendo los niños, cómo están, qué es lo que pasa. Entonces vives con culpa. Si efectivamente está bien que los dejes, porque la sociedad lo que te ha dicho es que tú tienes que cuidarlos. Lo mismo pasa con los hombres. ¿Qué pasa cuando los varones no pueden cumplir este rol que se les ha asignado, ser los proveedores económicos? ¿Qué pasa si es la esposa la que tiene los mayores ingresos? Se vive también con vergüenza. Entonces son estas premisas que son como camisas de fuerza que actúan y nos constriñen. Y esa es la fuerza de este mandato. Pero además en este mandato, un tema que empieza a salir con fuerza es el tema de que tenemos que analizar como varios ejes de exclusión y discriminación, que el género es uno, pero existen otros. Y por eso es importante que las políticas públicas incorporen el análisis interseccional. Porque por un lado nos permite identificar que el género no es el único eje de exclusión y violencia y discriminación contra las mujeres, sino que existen otros, un conjunto de estructuras de opresión, estructuras de discriminación que actúan de manera simultánea. O sea, es como una trenza, ¿no? Como esas hebras que se van juntando. Entonces, nuestro análisis tiene que incorporar otras variables.
O sea, el género es un eje y es importante mirar, pero además tenemos que entrecruzar estas hebras con otros ejes de análisis, como por ejemplo la clase, la pertenencia étnica, la edad, la condición de pobreza, la orientación sexual, el origen, el estatus migratorio, la condición de discapacidad, dónde vivimos, o sea, son variables que están ahí que hacen que esas múltiples, cuando hablamos de múltiples estructuras de discriminación y opresión, jalan a las personas y están allí. Entonces, el análisis interseccional tiene que justamente mirar las políticas públicas desde un solo eje de discriminación, efectivamente tiene limitaciones. Entonces, la apuesta justamente es avanzar con políticas que avancen en ese análisis interseccional, colocando el género como un eje importante de discriminación, de exclusión, pero además colocando las otras variables que permitan efectivamente, además en un país tan diverso como el nuestro, responder a estas diferentes necesidades y problemas de las mujeres. Y vimos, además, yo espero que hayan visto, que es parte del proceso de aprendizaje, además, que tienen que ver los videos, la Escuela del Silencio, ¿no? Les invitamos a mirar la Escuela del Silencio, además les pedimos que lo hicieran con la familia, que aprovecharan el espacio para conversar algunas cosas. Y lo que yo quería además era preguntarles qué tienen en común las historias de Rosa, Carmen y Milagros. Y esas historias que comparten una historia, que comparten un problema, ¿cómo dialogan con las historias de vuestras hijas, de vuestros hijos? ¿Hay puntos de encuentro o no hay puntos de encuentro? Y entonces, ¿por qué es importante incluir un análisis interseccional en este proceso? En un país como el nuestro, donde la diversidad es parte de nuestra realidad, ¿qué podemos hacer como servidoras y como servidores públicos para que las políticas públicas realmente respondan a esta diversidad de situaciones? Que incorporen esta diversidad de variables que se entrecruzan, que están ahí, ¿no? Reforzando, profundizando las desigualdades y las exclusiones. Y entonces, en esta sesión, lo que vamos a trabajar son las brechas y desigualdades de género, vamos a mirar algunos datos estadísticos, vamos a mirar cuáles son las causas y efectos de las desigualdades y por qué es un problema de interés público. Vamos a definir algunos conceptos con ejemplos que nos ayuden justamente a diferenciar y a precisar esta información, ¿no? Entonces, lo primero que creo que sale es el tema de desigualdad de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad de género? Entonces, cuando hablamos de desigualdad de género, estamos hablando de un fenómeno social que se produce por la desigual distribución de bienes, de servicios, de recursos, de oportunidades, por ser hombres o por ser mujeres. Entonces, eso es fundamental, o sea, la desigualdad de género se construye a partir de esa primera diferencia biológica. Nacemos hombres y nacemos mujeres, pero es la sociedad la que nos va a ir informando qué podemos y qué no podemos hacer. Y en ese proceso vamos, ¿cierto?, accediendo en menor medida a los recursos, a los bienes, a las oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, les quiero preguntar, y que miren un poco vuestra propia experiencia. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que no han sido contratadas por ser madres? Ese criterio sigue siendo un criterio que funciona como una limitante para contratar a mujeres. Estamos los dueños de empresas, las personas que contratan, todavía están contando si en ese proceso vamos a, por ejemplo, o las mujeres pedir permiso para ir a las reuniones de los hijos, o vamos a salir, o vamos a faltar porque los chicos se enferman, ¿no? Entonces, mejor no, ¿no? Si tengo cartas parecidas, si hay un hombre y una mujer, contrato al hombre. ¿Ustedes conocen alguna mujer que haya pedido, por ejemplo, su descanso, su permiso, sus vacaciones, o haya usado parte de sus vacaciones para cuidar a sus hijos e hijas? ¿No? ¿Cuántas mujeres hacemos que coincidan nuestras vacaciones con los tiempos, por ejemplo, en que la persona que de pronto nos ayuda con el cuidado de los chicos está de vacaciones? Y la pregunta sería, ¿cuántos hombres hacen lo mismo?
¿no? Y cuando hablamos de brechas de género, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, las brechas de género es como la expresión de esta desigualdad. Y se mide a través de indicadores. O sea, las brechas se van a medir con indicadores que justamente van a medir qué pasa con el tema del empleo, qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, y vamos construyendo estas líneas a lo largo del tiempo que nos muestran una permanencia en información y que nos permiten analizar efectivamente cuánto de estas diferencias de género impactan. Por ejemplo, en el tema social, en los indicadores sociales, ¿no? Acceso a salud, acceso a educación, la participación política, qué pasa con el tema del empleo, con el tema del desempleo, ¿no? Entonces son varias variables que se miden y se analizan con esta mirada. Por ejemplo, un dato que es importante que da cuenta de cómo se construyen las brechas y las desigualdades de género, es que en el Perú el analfabetismo afecta a 9 de cada 100 mujeres. Y a 3 de cada 100 hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más mujeres que no acceden al espacio educativo, ¿no? Entonces, el enfoque de género, dijimos, visibiliza un eje de diferenciación, pero no anula los otros. Por el contrario, yo creo que nos ayuda a reconocerlos. Y ser conscientes de la discriminación de género, la discriminación étnico-cultural, es de vital importancia en un país como el nuestro, donde la diversidad es parte de nuestra realidad. No solamente hablamos de un país de gradientes, hablamos de un país con una diversidad de culturas. Entonces, justamente, como Estado, nuestro principal trabajo es trabajar por el bienestar de las poblaciones. Pero si estas variables se retroalimentan constantemente y afectan principalmente a las mujeres, ¿qué tenemos que hacer como políticas públicas? Tenemos que pensar, por ejemplo, en políticas de acción afirmativa, mirar nuestros propios procesos con otros lentes. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, si yo trabajo titulación de tierras? ¿Qué puedo hacer para que este proceso favorezca a que mujeres también se titulen? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Sistemas de capacitación? Buscar horarios donde las mujeres puedan participar, informar en su lengua a las mujeres, llegar hasta los lugares en los cuales están las mujeres. Entonces, cada una de nuestras acciones como servidoras y servidores tiene que responder a esta multiplicidad y a este conjunto de variables que oprimen y discriminan a las mujeres. Y vamos a ver algunas cifras que justamente van a ir dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos escogido cuatro entradas: violencia contra las mujeres, participación política, incidencia de patrones socioculturales y derechos económicos, sociales y culturales. Miremos la violencia física y o sexual contra las mujeres sigue siendo alto, aunque hemos ido, digamos, en una curva que no es plana, ¿no? Bajamos del 2015 al 2017 como 2 puntos, después volvimos a subir, y ahora para el 2000, la data del 2019 lo que nos demuestra es que estamos como en un 10% de violencia contra las mujeres. Pero es esta cifra la que es importante mirar, porque justamente cuando miramos de brechas de género, miramos a quién afecta la violencia, ¿no? Por ejemplo, si miras los casos atendidos por violencia por el Centro de Emergencia Mujer, tenemos que han atendido 155.000 mujeres y a 26.000 hombres, 26.793, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La brecha es altísima, 155.000 versus 26.000. ¿Y cómo van las denuncias de violencia? Por ejemplo, según delito en la Policía Nacional. Esta es data actual, del 2019. Miren, denuncias sobre violencia contra las mujeres, 215.000. Denuncias sobre violencia contra los hombres, 35.000. Denuncias por violación contra la libertad sexual, hablamos de 7.000 mujeres que han denunciado y 451 varones. Y acá todavía tenemos data que efectivamente no es parte de esos procesos, porque sabemos que los que llegan a la denuncia, los que llegan a ser parte de estas cifras, son ya mujeres que han pasado por otros procesos de empoderamiento y de romper el silencio, porque muchas de estas cosas todavía están legitimadas, naturalizadas, sin espacios para poner las denuncias. Entonces, eso es importante mirar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando miramos la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones? Miren este último congreso, ni siquiera llegamos a la paridad del 30%, que es lo que, digamos, la ley estipula. Esta paridad del 50-50, mira, qué lejos estamos en la 4ª parte.
Y si miramos alcaldías distritales provinciales, o sea, por ejemplo, en este periodo no hay ni una sola gobernadora regional. Y si miramos alcaldías distritales y provinciales, tenemos que en las alcaldías distritales tenemos 5% de mujeres versus 95% de hombres. En las provinciales 96% versus 3.6% de mujeres. Entonces, son espacios de decisión, son espacios en los cuales se hacen, se miran, se diseñan políticas públicas en las cuales las mujeres lamentablemente no estamos. Y es acá donde tenemos que seguir afirmando, ¿no? Porque el piso del que se parte en este tema también es un piso que es reciente. Pensemos en nuestras abuelas. ¿Cuántas de nuestras abuelas nunca votaron? El voto, por ejemplo, para la mujer analfabeta es reciente. Las mujeres, nuestra vida política es reciente. Por eso es necesario políticas de acción afirmativa justamente para favorecer que las mujeres puedan participar más en estos espacios. Y si miramos los derechos económicos y sociales de las mujeres, ahí también las brechas son grandes. Miren las brechas de ingresos económicos según sexo. El blanco es el de las mujeres. Siempre vamos por debajo, ¿no? Esa brecha de 12 a 16, de 11 a 15. Entonces estamos hablando como de 4 puntos porcentuales. En términos de soles es grande la torta. Miren cómo se va distribuyendo. Y eso es súper importante porque a veces por el mismo trabajo las mujeres pagan menos. Y si miramos la incidencia de patrones socioculturales, acá hay varias cosas que están legitimadas, naturalizadas. Hay un nivel de tolerancia tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia y violencia hacia la mujer, el 2019. Si la mujer falta el respeto a su esposo o pareja, ¿merece castigo? El 27% dice que está de acuerdo o muy de acuerdo. ¿Ven cómo se legitima la violencia? La mujer está dispuesta a relaciones sexuales cuando el esposo o pareja lo desee. 26%. O sea, todavía hay patrones socioculturales que legitiman esas prácticas, que naturalizan esas prácticas. Entonces, claro, vamos avalando una cultura de violencia e impunidad, ¿no? Cuando hablamos del trabajo que las mujeres y los varones dedican al trabajo doméstico no remunerado, el 2010, mira, era 39 horas, 28 minutos las mujeres y los varones 15 horas, 53 minutos. Un poco más de la mitad del tiempo que las mujeres le dedican, que en este tiempo de emergencia, de pandemia que nos ha tocado vivir, esa situación, por ejemplo, se ha vuelto un tema de discusión, un tema de atención política, porque el tema de los cuidados se ha convertido en un tema central de evaluación, de políticas públicas, porque justamente al concentrarse todo en la casa, las mujeres a veces, el peso del trabajo doméstico ha ido recayendo muchísimo más en las mujeres que en los varones. ¿Y qué nos dicen estos datos? ¿Qué es lo que nos muestra? Por un lado, que existe una discriminación estructural, que son este conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales, ¿cierto? Que están instaladas en las personas, pero también en las instituciones y en la sociedad en general. O sea, son prácticas que están allí como dato, como evidencia, jalando, ¿no? El coche para abajo. Entonces, estas prácticas impactan, pues, en nuestras vidas, limitan nuestras oportunidades, limitan el acceso a derechos. Por tanto, esta discriminación que se expresa en prácticas y discursos que excluyen, que son discursos violentos, que son avalados por un orden social, donde hombres y mujeres se relacionan a nivel político, económico, social y ético. Entonces, hay un conjunto de patrones que hace que la vida se condicione de esa manera, a partir de esas premisas, ¿no? A partir de estas variables de exclusión y discriminación que operan casi como temas naturales. Y ese es el peligro, además, porque se naturaliza que las cosas son así, entonces ni siquiera los cuestionamos. El Ministerio de la Mujer, a través de la Política Nacional de Igualdad de Género, la PNIG, identifica cuáles son las causas y cuáles son los efectos de la discriminación estructural de las mujeres, y justamente coloca que la discriminación estructural contra las mujeres es un problema público, y que por eso es importante que las políticas públicas y
la transversalización del enfoque de género en todas las instituciones y en todos nuestros quehaceres, ¿no? Entonces, por un lado, lo que nos dice, cuando mira las causas, identifica 3 causas que creo que además condensan de manera importante lo que hemos venido hablando, ¿no? Por un lado, dice que hay un conjunto de normas, de culturas institucionales, que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres, ¿no? Son como camisas, como pautas de conducta que están allí justamente reforzando esa situación y que son además culturas institucionales, o sea que la discriminación estructural de género, dijimos que también se instala en las instituciones, ¿cierto? Entonces, y además está avalada por este conjunto de patrones socioculturales, ¿cierto? Donde se legitima la discriminación, porque cuando hablamos que el género jerarquiza, ¿no? Domina, tiene espacios de mayor prestigio que otros, lo que hace es que lo masculino tenga mucho más valor que el de las mujeres, más prestigio, que estén en los espacios de poder. Entonces, claro, y eso se refuerza a través de muchas prácticas socioculturales, ¿no? Y a partir de esto, lo que resulta, lo que lleva es que hay una asignación desigual de roles de trabajo. La división sexual de trabajo lleva a que las mujeres asumamos más trabajo. Entonces, lo que desde los estudios de género ya se habla de la doble o triple carga de trabajo, ¿no? ¿Y eso qué efectos tiene en nuestra vida concreta? Hemos visto la data, ¿no? Hay una vulneración del derecho a una vida libre de violencia, hay una violencia legitimada, institucionalizada, por eso donde las mujeres llevan la peor parte, ¿no? Hay también una vulneración de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿cierto? Que justamente lleva a que tenemos que trabajar muchísimo más en estos temas. Hay una vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. La data también es clara al respecto, ¿no? Las mujeres no estamos en los lugares que tenemos que estar. Y hay una vulneración de los derechos económicos y sociales, ¿no? No se nos paga lo mismo a veces por el mismo trabajo. Las tasas de desempleo e informalidad están todavía súper concentradas en mujeres. ¿Y qué tiene como consecuencia en nuestra vida concreta? Por un lado, hay una desigual distribución del poder entre hombres y mujeres, lo cual efectivamente lo que hace es limitar la participación igualitaria en los espacios de toma de decisiones. Instituciones de elección pública, instituciones públicas, instituciones donde efectivamente si miramos la participación de las mujeres en esos espacios de decisión, cada vez van bajando. Hay un techo de cristal que limita que las mujeres lleguen más a puestos de mayor decisión. Pero también hay una asignación diferente de roles, de espacios, de actividades, ¿no? Que cuestionan esta división tan jerárquica, tan binaria del trabajo, ¿no? Lo productivo, lo reproductivo. Y a veces allí nos movemos, incluso en términos de opciones de estudio, como dijimos en el módulo 1, ¿no? A veces, a partir de esta primera premisa, vamos eligiendo a qué carreras vamos hombres y mujeres. Y eso también es súper legitimado y avalado por esas prácticas culturales. Cuando nosotros vemos que muchas más mujeres por ejemplo, en el servicio médico, hay un porcentaje grande de mujeres de profesoras, hay un porcentaje grande de mujeres en temas de cuidado, tiene que ver con cómo también hemos sido socializados, ¿no? O sea, las matemáticas nos los refuerzan todo el tiempo que las mujeres no somos tan buenas, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? ¿Y eso qué lleva? A menores oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, en lo educativo, en lo laboral, en lo económico, en la salud, entre otros. Entonces es un conjunto, es un sistema, ¿cierto?, que opera a todos los niveles e impacta de maneras diversas en la vida de cada una de nosotras como mujeres. Y entonces, ¿y esas diferencias en qué se van convirtiendo? Pues la diferencia no es el problema, como dijimos en el módulo 1, el problema es la desigualdad que se construye a partir de esa diferencia. ¿Por qué los hombres terminan siempre en puestos de decisión y las mujeres en puestos de menor jerarquía, menor salario, menor prestigio, menor reconocimiento? ¿Eso es natural? No, y hemos visto que vamos aprendiendo en un largo proceso, ¿cierto?, que empieza en la familia y que se retroalimenta en otros espacios. Entonces, por eso vamos terminando así, no son naturales. Y cuando miramos políticas públicas tenemos que mirar justamente diferenciar estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, por ejemplo,
¿Qué estamos planteando? Que todos necesitamos lo mismo. Y el análisis interseccional lo que nos tiene que ayudar es a mirar que no todos tenemos las mismas necesidades y no necesitamos a veces lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de equidad, se compensa estas discordias históricas hacia las mujeres y se favorece, por ejemplo. En el caso del dibujo es clarísimo, ¿no? La niña necesita mayor empujón y se le da mayor espacio. Y cuando hablamos de igualdad de género, ya hemos allanado el piso. Es un piso en el cual todos estamos en la misma valla y nuestras oportunidades también han sido las mismas, ¿no? Incluso nuestra mirada va a ir hacia un mismo lado. Si miramos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos hablando que se reconoce que la igualdad no solo se orienta al acceso de oportunidades, sino también al efectivo goce de los derechos. O sea, accedo a las mismas oportunidades, pero también accedo a los mismos derechos. Y ese es un tema fundamental, ¿no? Y cuando hablamos de igualdad de género, ¿de qué estamos hablando? Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, los niños y las niñas. Es un principio jurídico universal. Y cuando hablamos de equidad de género, yo creo que incorpora un componente ético, ¿no? Para asegurar una igualdad real que compense además la desigualdad histórica de las mujeres, que arrastramos, diríamos, ¿no? En cuanto a representación pública, en cuanto a espacios de laborales. Entonces son como tres conceptos que nos ayudan a definir las políticas públicas en función de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, por ejemplo, hablamos del sufragio femenino. O sea, ya, digamos, el sufragio femenino está reconocido hoy en día para todas las personas. Todos podemos votar, hombres y mujeres. Trabajamos por la superación de la brecha salarial, ¿no? Ya se ha evidenciado que hay esas situaciones de discriminación hacia las mujeres, pero que se va trabajando y se va apuntando para que nos paguen por el mismo trabajo, el mismo salario. El derecho al estudio, por ejemplo, es un derecho reconocido para todos y todas, pero en la práctica lo que hemos visto es que este solo dato no es suficiente, ¿no? Y por eso es importante avanzar en los otros conceptos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad de género, que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder a la educación, participar en espacios de toma de decisiones, participar en elecciones, ¿cierto? Entonces, el ejemplo del video es clarísimo. Por ejemplo, la educación es igual para todos, ¿no? Ahí estaremos hablando de igualdad de oportunidades. Todos tenemos acceso, pero tenemos que avanzar un paso más, porque para que todos tengamos las mismas posibilidades de acceder a una educación de calidad, ahí nos falta todavía un trecho por caminar. Y cuando hablamos de equidad de género, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, que por igual trabajo nos paguen lo mismo. Por ejemplo, avanzar en estos procesos de mayor participación de hombres y mujeres en el cuidado de los niños. Entonces allí, por ejemplo, ya se está avanzando en los permisos de paternidad, ¿no? Entonces, eso es claro, ¿no? De que cuando hablamos de equidad de género estamos hablando de que hombres y mujeres podamos empezar a compartir, asumir en igualdad de condiciones el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, pero también los espacios de decisión y poder. Entonces, ya para terminar, quiero que recordemos que el género no es el único factor de exclusión. Es una variable importante de análisis que creo que ayuda a visibilizar las otras y múltiples expresiones de desigualdad que existen, ¿cierto? Este complejo sistema de estructuras de opresión que dijimos que además son múltiples y simultáneas, ¿no? Es como la trenza, es como estas hebras de trenza. Cuando yo pienso en interseccionalidad, pienso en la trenza de la desigualdad que justamente jala a las mujeres, ¿no? Entonces, tu condición de pobreza, tu condición de etnicidad, la edad, tu orientación sexual, tu condición migratoria, ¿no? La discapacidad, son variables que van a poner a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, esto lo que hace es agravar la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Por tanto, las políticas públicas tienen que ser capaces de responder a esta multiplicidad de opresiones, a esta multiplicidad de situaciones que generan desigualdad hacia las mujeres. Entonces, también los datos lo que nos han mostrado es que las mujeres enfrentan un conjunto de prácticas que limitan, ¿cierto?, el ejercicio pleno de sus derechos.
Los datos ahí están a nuestra disposición para mirarlos y analizarlos, y lo que nos toca como servidores y servidoras públicas es ver cómo respondemos a esa realidad de manera creativa, de manera propositiva, para disminuir esas brechas de desigualdad, ¿no? La violencia, el desempleo, el subempleo son problemas que afectan principalmente a las mujeres, pero que se agudizan en contextos de emergencia. Vamos a analizar en la siguiente sesión qué es lo que pasa en contextos de emergencia. Y pensemos en lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que nos ha devuelto a una realidad y a una situación donde esas brechas de desigualdad y exclusión se han puesto en la mesa para conversarlo, para discutirlo y para tomar decisiones de políticas que justamente nos ayuden a revertir esas brechas de desigualdad. Quiero invitarlos a mirar este video, que es parte además del proceso de aprendizaje que hemos dicho. Vamos a empezar analizando el video, por tanto es importante que lo puedan ver, tener un tiempo para mirarlo en la familia, conversarlo con los hijos, con las hijas, con los papás, con las mamás, con quienes compartimos el espacio, porque creo que es importante que los cambios puedan generarse a nivel personal, a nivel familiar y a nivel colectivo, ¿no? Como sociedad, porque justamente a partir de esos cambios vamos a lograr que las políticas públicas también avancen en este mismo sentido. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente módulo.